quiero que abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes. Hoy quiero hablar acerca de la economía de Dios sobre el pueblo. ¿De qué vamos a hablar? A ver, ayúdeme a predicar. Porque hay una de las cosas que es muy importante a la hora de predicar la palabra. Alguien es el vocero, pero de pronto hay alguien que jala, alguien que quiere, alguien que demanda. Yo necesito que en esta noche haya gente que demande no de lo que el pastor predica, sino de lo que la palabra dice, lo que la palabra te va a impartir, lo que la palabra te va a llenar. Por eso esta noche es importante que interactuemos. ¿En qué sentido? Amén, Señor, yo recibo esta palabra, la creo, la tomo. Por eso quiero hablar hoy de la economía de Dios sobre el pueblo. ¿Y sabe qué? Y hoy quiero sacarle primero este concepto. Estamos acostumbrados a relacionar la economía ¿con qué? Con dinero. Pero ¿sabe qué? La economía de Dios es mucho más abarcativo. ¿Por qué? El apóstol Juan dice, escuche lo que dice el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Fin del asunto. ¿Está bien? Amén, dice ahí. A ver, vamos de nuevo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que te vaya bien, así como prospera tu alma. Entonces, la economía no es solamente dinero, la economía es comunión con Dios. La economía es verdaderamente la relación que tú tienes con el Salvador y con aquel que va a proveer. Entienda, Abraham, cuando Dios le pide algo, habla de relación, habla de un pacto que él hace con Dios. Y le dice Dios, dame ahora tu hijo. Y Abraham sube al monte y va con sus criados, pero sabe que hay un momento donde los criados se quedan a la orilla de la ladera. ¿Sabe para qué? Porque a partir de ahí empezaba un peregrinaje donde solamente iba Abraham y su hijo. Isaac llevaba la leña. Isaac tipo de Cristo, la leña tipo de cruz. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que sucedió mientras iban, el muchacho hizo una pregunta que traspasó seguramente el alma de Abraham. Porque le dijo, papá, está la leña, todo está preparado, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham, levantando sus ojos al cielo, dijo, hijo, en el monte Dios proveerá. Y yo quiero declararle esta palabra. ¿Sabe qué? El Dios de toda gloria, Jehová Jireh, proveerá a todos los que necesiten. Porque solamente la gracia poderosa de Dios puede traer la restauración, la salud y la manifestación de su presencia. Cuando le creemos a Dios, Dios provee, porque Dios es relación. Y si te relacionas con Dios, tienes abierta la economía del cielo sobre tu vida. Entienda que es mucho más que dinero. Es comunión. Es poder entender. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo. Y si tú te relacionas con el reino, ¿sabes qué pasa? Lo demás viene por añadidura. No tenemos que andar buscando la economía te va a seguir. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Tú caminas y el bien y la misericordia te sigue. Tú no andas persiguiendo al bien y la misericordia. No, el que tiene relación con Dios tiene el bien y la misericordia asegurada, que viene a tu vida, viene a tu familia y viene a tu generación.
Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante dice, quiero soltar esta palabra en este día porque sé que, entienda, que lo que le aconteció a esta mujer te puede acontecer a ti. Dice, vino luego a él palabra de Jehová. ¿A quién? A Elías. Diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le dice a Abraham, a Elías, levántate. ¿De dónde? Él estaba ya, había una sequía, no llovía por palabra de Jehová. Y esto es lo que hoy quiero que usted entienda. Hay hombres y mujeres que determinan en el mundo espiritual. Y Dios había hablado y le había dicho a Elías que hablara acerca de esto que venía. Y sabe, los malos tiempos muchas veces son procesos que Dios pondrá para probar. Escuche, las crisis no son problemas espirituales, las crisis son sociales. Pero sí muchas veces nosotros como seres humanos, muchas veces nosotros nos incluimos y como quien dice, nos metemos en medio de las crisis porque muchas veces nuestra desconfianza en Dios o nuestra confianza en el dinero nos lleva mucho más allá para involucrarnos en eso. Pero hoy quiero decirle lo siguiente, hoy se nos tiene que revelar, escuche, las crisis lo único que hacen es que la mano poderosa de Dios se manifieste sobre su pueblo. Lo que hacen las crisis es que el pueblo le cree a Dios. En medio de las crisis, escuche, el pueblo de Israel estaba caminando, la crisis le venía atrás. Dios le había dicho a Moisés que sacara al pueblo. Cuando él lo saca, el mar está al frente, el ejército de Faraón está atrás. Diga crisis. La crisis te lleva a dejarte caer o a confiar en Dios. Y Moisés levantando su mirada a Dios y le dijo a Dios, mirando el ejército, y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Pero está el mar. Pero ¿sabe qué? Las crisis te enseñan a ver los mares abiertos, a ver ríos en medio del desierto, a ver circunstancias que tal vez en esta noche te están aquejando. Dígale, hoy declaro que las crisis me acercan a la presencia de Dios y me llevan a confiar absolutamente en su gracia. Aquí Dios le dice a Elías, le dice, levántate. Elías estuvo en el arroyo de Quirín, allí. Dios le había enviado y le dijo, yo te voy a sustentar, vas a tomar agua, pero voy a enviar cuervos que te lleven pan y te lleven carne. Pero llega un momento que el arroyo se secó y dice que Dios le dice, ahora levántate. Entienda que en medio de la situación adversa, Dios le dice a Elías, vete a Sarepta. ¿Por qué? Porque yo he preparado, le he dado orden a una viuda que te sostenga. Y cuando de pronto Abraham se encuentra con esa viuda, mire lo que pasó. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. A ver, entienda lo siguiente, la ciudad era grande. Porque esa viuda estaba ahí. Porque esa viuda era preparada por Dios. Pero entienda, mire, ahora yo quiero que usted juntos podamos ver esto. Dice, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella para traerla, dice, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová. Lo primero que tengo que entender, que esta mujer tiene revelación de Dios. Esta mujer tiene intimidad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque ella habla en un lenguaje espiritual. Le dice, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Claro, cuando usted ve ese panorama, cuando usted lee ese panorama, usted dice, ¿y Dios preparó a una mujer para que sustente a Elías? Sí. Porque los recursos del cielo no dependen de lo que tengo, sino depende de la multiplicación que Dios va a hacer a los que creen en su nombre, a los que portan una palabra, a los que portan una promesa, a los que le dicen, Señor, esta noche sé que los cielos se van a abrir. Sé que los cielos se van a abrir. Y crisis te acercan a Dios, circunstancias te acercan a Dios y el cielo se va a manifestar. Y esta noche vas a ver, vas a empezar a caber ríos en medio del desierto. Dios va a brotar manantiales de vida. Verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14, escuche, recibe esta palabra. Porque Jehová tu Dios, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Escuche, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Dice, entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, diga, muchos días. Lo que estaba sucediendo es que la mujer en lo natural, ella estaba entendiendo, porque lo natural siempre será lo que es. Lo natural siempre es lo que tengo, lo que porto en la mano. Pero lo sobrenatural es la añadidura de Dios, es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es la mano de Dios trayendo. Y hoy vengo a soltar esta palabra. Hay gente que ha estado peleando con la economía. Tome esta palabra y dile, Señor, a partir de esta noche mi vida es un altar a Dios, porque primero te honro, primero te bendigo y veo los cielos abiertos sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mis generaciones. Voy a ver la provisión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cayendo sobre mi casa. Aleluya. Escuche. Y dice, entonces ella fue e hizo como dijo Elías. A eso ya lo había leído. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó. Primero le dijo, primero es una palabra lanzada por el profeta. Le dice, no va a faltar. Ahora necesitamos sobre una palabra profética, lanzada sobre tu vida, lanzada sobre mi vida, creerla, tomarla y activarla. Porque aquella mujer podría haber dicho, pero
si la harina es poca, si el aceite es poco, me lo preparo para mí y se acabó el problema. Pero la mujer le creyó a Dios por una palabra profética. El profeta le dijo, no va a faltar. Pero el verso 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Yo quiero en este día marcar 3 cosas que son importantes. Número 1, cuando recibo a un hombre de Dios, cuando recibo a un siervo de Dios. El jueves estuvimos hablando un poco en la reunión de formación de líderes Timoteos. La pregunta es, cuando recibo a un siervo de Dios, ¿a quién recibo? ¿A un hombre o a Dios? Mire lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, que dice, hospedaron ángeles. Y saben que una de las cosas que, al igual que esta viuda, la sunamita, que veía al hombre de Dios, preparó un lugar, diga, preparó un lugar. Porque ella empezó a pensar en honra. Y yo no sé qué es lo que Dios está preparando, pero yo quiero declararte que viene un nuevo ciclo donde hombres y mujeres de Dios van a bendecir tu vida, donde hombres y mujeres de Dios te van a traer una palabra, se va a revelar el diseño de Dios sobre tu vida y vas a ver los cielos abiertos, vas a recibir lo que tal vez nunca pensaste que vas a recibir. ¿Por qué? Porque una palabra te hace acreedor de la promesa. Y si alguien recibe la palabra, entienda, la palabra te lleva al diseño revelado de Dios para poder manifestar o poder disfrutar de lo que Dios te da. Aquella mujer, el panorama de aquella mujer, ¿cómo era? El panorama de aquella mujer era de esta manera. Había sequías, había resignación, escasez, mi abandono a la suerte, tristeza y miedo. Pero cuando llegó el profeta, diga, cuando llegó el profeta, y esto quiero decirle, cuando llega la palabra, porque no importa quién te ministre una palabra, no importa que sea tu pastor, que sea tu líder, que sea el profeta o quien quiera que sea. Lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Porque cuando Dios suelta una palabra, ¿sabe qué? La palabra activó en la vida de aquella mujer que todo esto que había, sequía, resignación, escasez, abandono de suerte, tristeza y miedo, desaparecieron porque la gracia de Dios vino por una palabra. Escuche, lo que cambió fue el panorama, fue la escena. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento los cielos se abrieron. Porque Dios había dicho a Elías, yo he preparado a una viuda. No importa si la viuda estaba quebrada. No importa si la viuda estaba en las últimas. No se trata ni siquiera de la viuda, se trata de Dios metiéndose en la economía del reino para manifestar su poder a los que creen en su nombre. Aquella viuda le creyó, tomó la palabra de Elías y le dijo, toma siervo, eso es honra. Honra a los que te sirven. Honra, ¿qué es honra? Es poder de reconocer, reconocimiento, agradecimiento. Hay gente que te ha llevado, escuche,
Hay gente que ha sido el vehículo por el cual vos y yo hemos entrado a ser salvos. Hay gente que nos introdujo a la eternidad. Recibe esta palabra. Hay gente que nos introdujo a la eternidad. Y yo le tengo que estar agradecido a esa gente. A la gente que te enseña, a la gente que te ministra, a la gente que te instruye. Dale honra, bendecilo. ¿Sabes qué? Y yo quiero decirte lo siguiente: el reconocimiento hace que los cielos se abran. Y esa mujer entendió el principio. Y todo el panorama cambió. Porque a partir de ese momento, dice, la harina y el aceite no escasearon. Número 1, pasó milagro de multiplicación. En la harina, el aceite, comida abundante por muchos días. Hubo gozo, hubo bendición hasta que sobreabunde. Cambio de mente y de conducta. Lo primero que cuando el reino se manifiesta, lo primero que hace es cambiar la mentalidad. Porque muchas veces sucede lo siguiente: es que tenemos mentalidad de escasez y siempre estamos pensando y calculando en lo que tenemos. Escuche, cuando el Señor vio a la multitud, dice que los miró como ovejas que no tenían pastor. Entonces se reunieron, les habló del reino, les habló de las maravillas de Dios, les dio las bienaventuranzas y todo lo que es relacionado a los mandamientos de Dios. Pero llega un momento donde los discípulos le dicen a Jesús: Señor, la gente tiene hambre. Despídela para que vayan y compren. Y Jesús le hace una propuesta y le dice: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y tal vez los discípulos se sintieron como se sintió la viuda cuando Elías le dijo: dame a mí primero. Porque solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Y hoy quiero soltarte esta palabra porque sé que hay mucha gente que en este día el diseño del reino se va a revelar. Y no se trata de lo que ganas, no se trata de tu economía, se trata de Dios metido en tu corazón, teniéndote como el hombre y la mujer que tengas que ser, el que bendiga los recursos de la tierra, los recursos de tu casa, los recursos de tu familia. Dios llamó a José y lo preparó para una de las mayores crisis que el mundo tuvo. Y sabes que en el corazón de José lo primero que hay es un diseño revelado de Dios. Porque cuando la revelación viene es necesario que le creas a la revelación. Hay muchas veces que Dios nos ha hablado, pero hay una cosa que tenemos que hacer, iglesia. Cuando los discípulos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, significa que ellos sabían que eso naturalmente no era nada. Pero ellos lo trajeron a Jesús. Y cuando lo trajeron a Jesús, le dijo: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Jesús levantó los 5 panes y los 2 peces y le dijo: Padre, gracias. Y empezaron, yo me imagino, a la vista de los discípulos, hay algo que le dijo el Señor y esto quería decirle. Lo primero que el Señor le dice: ordénalo en grupos de 50. Para que la bendición venga, lo primero que tenemos que tener es orden. Porque hay gente desordenada en la economía y siempre está diciendo: no me alcanza, no puedo. ¿Por qué? Porque tienes un desorden económico. Hay gente que gasta más de lo que tiene.
Porque muchas veces gastamos con tarjetas de crédito porque creemos que es la solución. No es ninguna solución. Porque sabe, todo el sistema está hecho para agarrarte, para ligarte, para tenerte atado. Yo quiero decirle algo que es muy importante. Hay gente que todavía no ha podido ver el diseño revelado de Dios en su economía. Hay gente que le cuesta creer todavía en que Dios puede actuar. Pero quiero decirte una cosa. Primero, desátate de tus prisiones. Desátate de tus prisiones. ¿Qué es eso, pastor? Determina en tu corazón pagar lo que debes. Porque mientras no paguemos lo que debemos, mientras tengamos ligaduras espirituales que nos atan, no podremos ser prosperados. Pero si Dios viene y Él interviene en tu vida, el yugo se pudre a causa de la unción. Si tú tienes voluntad y tú te ordenas en tu corazón y hablas con tu acreedor y le dices: Luis, yo te voy a pagar lo que te debo, ¿sabes qué? Va a suceder que los cielos se empiezan a abrir y vos vas a recibir los recursos. Pero si te le andás escondiendo cada vez que lo ves, los cielos se cierran. Hay gente que dice: no puedo pagar. El pagar es una determinación. Si usted quiere ver a Dios metido en su economía, lo primero que tiene que hacer es ordenarse. Diga: debo ordenarme. Me debo ordenar en mi economía. Me debo ordenar en mis finanzas. Porque los cielos se van a manifestar. Hay gente que le debe a las tarjetas y dice: pero ellos tienen mucho. Y tal vez tú seas una persona hasta incobrable. Pero de la atadura no te libra nadie mientras vos no quieras ser desatado. Por eso es importante que en esta noche podamos decir: Señor, hoy el diseño de Dios se va a manifestar sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Escuche. Serepta en hebreo significa lugar de fundición. Es importante saber que posiblemente Dios le podría haber dicho, dado el nombre de la viuda, pero Dios le dijo: yo he preparado una viuda en Serepta. Y Serepta en hebreo significa lugar de fundición. El propósito de esta escritura, de mencionar a esta ciudad, era revelar lo que iba a suceder en la vida de Eliseo. En la casa de la viuda, él iba a ser fundido en su carácter. Él iba a ser tratado. Él iba a aprender a depender exclusivamente de Dios y de su economía. De eso necesitamos hoy forjarnos. Necesitamos que la iglesia tenga un cambio de mentalidad. Hay gente que está solamente dependiendo de su trabajo. Pero ¿sabe qué? Yo vengo a declararte una palabra. No dependas de lo que ves, depende de lo eterno. Depende de la revelación que va a venir, de la abundancia sobrenatural que vino. Mire, esa gente estaba allí recibiendo el pan, recibiendo los peces, y eran 5,000 hombres, más mujeres y niños. Ay, dice la palabra que todos se saciaron, porque cuando algo cae en las manos de Dios, Dios lo multiplica hasta que sobre y abunde. Aleluya. En la cocina de esa mujer, de esa viuda, Elías sería fundido divinamente para nacer a un nuevo hombre y saber que la confianza en Dios siempre será lo que te lleve a un lugar de autoridad, a un lugar de diseño revelado. Porque ¿sabes qué? Elías pudo ver la mano de Dios.
Y a través de esta historia bíblica aprendemos el cuidado que Dios tiene de las viudas. Yo no sé cuántas mujeres viudas hay acá, pero yo quiero decirte, mujer, Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. No tengas temor, porque la provisión del cielo nunca, nunca, nunca te faltará. Porque si tú haces de la misma manera que aquella viuda le creyó a Dios, yo quiero decirte, no tendrás falta de ningún bien. Y hoy quiero declararte una palabra, iglesia. Escuche, la palabra dice, dile al justo que le irá bien. Dile al justo, a ver, mira a su vecino, mírelo a su vecino. Si está peleado con su vecino, amíguese en esta noche. Y dígale al justo, mira a su vecino, mira al que está al lado, al que está. Dile al justo que le irá bien. Te va a ir bien. Es más, dice Dios, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos han sido justificados? Mire, esta gente que hoy pasó a recibir a Cristo son personas que acaban de, por la gracia de Dios, de ser justificadas. Para ellos también es la promesa. Es para los que creen en su nombre. La Biblia nos enseña que esta mujer tenía 2 depósitos. Uno de los depósitos era la tinaja donde tenía la harina. Y el segundo era la vasija donde tenía el aceite. En esto debemos saber, iglesia, que esto representa en la vida de cada hombre, de cada mujer, como representó en la vida de la viuda. La harina, tipo de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted se vaya esta noche con esta revelación. Lo que tenía la mujer no era mucho, pero significaba un potencial tremendo en las manos de ella. La harina representa la palabra de Dios. Y si usted tiene la palabra de Dios, si usted tiene el diseño de Dios revelado en su vida, eso se va a multiplicar, se va a multiplicar, se va a multiplicar, se va a multiplicar y nunca va a escasear. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar su palabra. Cuando la palabra se revela en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, comienzo a ver los resultados de esto. El aceite, tipo de la unción del Espíritu Santo de Dios. Y si alguien tiene palabra y alguien tiene la unción del Espíritu Santo de Dios, nunca vas a fracasar. Nunca vas a verte en miseria, en escasez. Vas a ver los cielos abiertos conforme a la palabra. Porque dice que a ella mujer nunca le faltó la provisión, ni para ella ni para su familia. Es importante saber, entendamos lo siguiente: depender de Dios, como dependió aquella viuda que tenía el aceite y la harina, eran elementos necesarios. Diga, elementos necesarios. Necesitamos la palabra. Sin palabra no hay. La palabra dice, si el grano no cae a tierra y muere, no puede dar frutos. Si la palabra no cae en tu corazón y se produce un cambio, no puede dar fruto. Nadie puede ser transformado por una predicación, pero sí alguien puede ser transformado por una palabra. Nadie puede entender cómo se originan los cambios. Los cambios se originan por medio del poder de una palabra. Si tú atesoras la palabra, si tú atesoras una palabra revelada en tu vida, en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, vas a ver la reproducción de Dios. Vas a ver los cielos abiertos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. No andes buscando las añadiduras, busca el reino.
El profeta, escuche, el profeta es tipo de la iglesia profética de los últimos tiempos. Necesitamos hombres como Elías que se levanten y declaren y activen una palabra. Porque lo primero que debemos entender, escuche bien, que necesitamos por sobre todas las cosas. Número 2, el enviado de Dios siempre lleva una dimensión desconocida. Siempre traerá una palabra del cielo que te rompa los sistemas, que te rompa las estructuras. Porque hay algo que debemos saber y hay algo que debemos declarar. Recién Benito daba testimonio de su familia. Y un día Dios le habla a David. Y cuando David vio al gigante, no le temió porque él tenía una palabra. Él sabía lo que él portaba. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, le den de comer, estaba diciendo, ustedes son portadores de la palabra. Hay alguien que tiene que entender esta noche que tú eres tipo de la viuda, que tú eres, iglesia, eres representación de la viuda, de la gente que muchas veces tenemos necesidad, pero que teniendo la palabra, que teniendo la unción del Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan se acercaron a aquel cojo, le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Ellos tenían palabra, ellos tenían unción de Dios, tenían recursos del cielo. La mujer tenía todo para ser bendecida. Y si hoy usted y yo tomamos esta palabra, tenemos todo para que el reino de Dios se manifieste de tal manera que tú puedas ver todo multiplicado. Yo no sé qué es lo que tú estás deseando. Y yo no he venido a hablarte de economía. Yo quiero revelarte el reino manifestado sobre tu vida. Cambio de mentalidad. No dependas de tu recurso, depende de Dios. Cuando parece que no hay, allí Dios es proveedor. Abraham dijo, hijo, en el monte Dios proveerá. Y él sabía cuál era el fin. Pero él entendía que su Dios no lo podía dejar postrado. Porque Dios le había dicho, yo te voy a dar generaciones. Pero tenía que pasar por ese proceso. ¿Sabe para qué? Para entender verdaderamente el reino manifestado en su vida. Y yo quiero soltarte esta palabra y decirte, un hombre, una mujer, un siervo, está acondicionado para cambiar circunstancias. ¿Cómo es eso, pastor? Es que usted tiene una palabra revelada del cielo que puede cambiar un diseño de maldición a través de una palabra revelada del cielo en el corazón de la gente, en el corazón de esta generación. Elías tiene una palabra que cambia la mentalidad de la viuda. La viuda dije, estaba por cocer esta leña, esta harina y este aceite y me dejaba morir. Pero sin embargo la palabra del profeta activó la fe. ¿Sabe por qué? Porque las circunstancias van a ser cambiadas a través de una palabra y se va a manifestar la economía de Dios. Y número 3, el secreto revelado es la clave de la bendición. Elías dijo en el 13, no tengas temor, haz como has dicho, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela, y después harás para ti y para tu hijo. Esto, ¿sabe qué significa? El diseño revelado de Dios. Dios primero, diga Dios primero. Jesús le dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es que muchas veces no hemos entendido ese principio. ¿Y sabéis qué sucede? Sucede que muchas veces primero nosotros, después nosotros y así no va. Pero va con Dios. Dios dice, probadme ahora en esto. ¿En qué está hablando? En vuestros diezmos y en nuestra ofrenda, en nuestra honra a Dios. Porque de eso se trata. Y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde.
El mensaje es claro. Si ponemos a Dios primerísimo, automáticamente Dios incorpora a la persona, se incorpora su gracia, su favor y su misericordia, y empieza a empoderarte, empieza a acompañar tu vida. Y como le dijo Dios, le dijo a Josué: Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te olvides de mi palabra. Dice, escudriña, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino medita en él día y noche. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que meditar? ¿Qué dice la palabra? A ver, ayúdeme. ¿Qué dice la palabra? Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te irá bien. Aleluya. Yo he visto los cielos abiertos sobre gente de esta casa. Yo he visto a cielos abiertos sobre gente de esta casa. Yo he visto llegar a gente a esta casa fundida, quebrada como la viuda. Pero he visto a Dios obrando y operando milagros sobrenaturales. Provisión del cielo que viene sobre tu vida. Provisión que Dios despierta. ¿Sabes a dónde? Donde las circunstancias apremian. Es cuando le tenemos que creer a Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando Dios se ve en el primer lugar, pone en funcionamiento la maquinaria de la bendición que jamás va a cesar. Cuando Dios se ve primero en un lugar, cuando Él es honrado en una familia, cuando Dios es honrado en una economía, Él se manifiesta sobre esa casa. ¿Y sabes qué? Yo entiendo esto. Cuando la viuda, por eso quiero decirle lo siguiente y quiero soltar esta palabra sobre mujeres que perdieron a su marido, que su marido murió. Cuando la viuda, de pronto su marido se murió, los acreedores vinieron a tomar o a cobrarse la deuda. Y ella va al profeta y le dice: tú sabes que mi marido era siervo de Dios, pero por alguna circunstancia este hombre quedó en menos. Pero Dios siempre es fiel. Diga: Dios siempre es fiel. Y Eliseo le dijo a esa viuda: ¿qué tienes? Y hoy la palabra de Dios te dice: ¿qué tienes? Y la mujer dijo: tu sierva nada tiene. Pero reaccionó y dijo: si no, un poquito de aceite. Y la palabra activada del profeta le dijo: ve y pide vasijas no pocas. Esto le estaba diciendo: mujer, créeme, porque lo que va a ocurrir nunca lo viste. Yo quiero soltarte esta palabra, iglesia. Cuando Dios se mete, cuando Dios te suelta una palabra, los recursos se abren. El profeta le dijo: ve y pide vasijas no pocas. Y hay otra cosa curiosa que el profeta le dice: métete con tus hijos. Habla de intimidad. Habla que hay producciones y hay diseños que se van a revelar en familia.
cosas que puertas adentro pueden ocurrir milagrosamente. La mujer, después que sus hijos pidieron tinajas, dice que sus hijos se encerraron con la madre y empezó la maquinaria de Dios. Aleluya. Empezó la maquinaria de Dios a ponerse en función por medio de una palabra revelada del profeta. Y empezaron a vertir el aceite. Y el aceite no menguaba. Es más, el aceite se multiplicaba. Y yo vengo a declararte en esta noche, iglesia. Hay circunstancias que tal vez han sido límites. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios te dice: métete en mi presencia. Métete con tu familia y verás los cielos abiertos. Y aquella mujer vertía el aceite y dice la palabra que el aceite no se consumía. La mujer, de ser pobre, de estar endeudada, se convirtió en una de las más bendecidas, de las personas más prosperadas, porque dice la palabra, el profeta le dijo: ve y vende el aceite y con el resto vive el resto de tu vida. Cuando Dios te da una palabra, Él te va a suplir hoy, mañana y por siempre, porque Él ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Hemos visto a Dios obrando. He visto a Dios. He visto su mano de poder. He visto el sacrificio de muchos. He escuchado y lo he visto con mis propios ojos. Gente caminando desde General Busto viniéndose hasta esta casa. ¿Sabe qué me habla eso? Me habla de integridad, me habla de entrega, me habla de compromiso con Dios. Es que no hay otra iglesia cerca de la casa de ellos. No, pero hay un lugar donde Dios te llama. Hay un lugar donde Dios te va a proveer. Hay un lugar donde Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Dice: al lugar que Jehová tu Dios te diga, a ese iré, a él llevaré los frutos de tu tierra, los frutos y todo lo que de pronto tú recibas de parte de Dios. Dios ha sido así siempre. En el maná del desierto, en la comida, en el agua, en los vestidos, en los calzados de los israelitas, nunca tuvieron falta de ningún bien, porque Dios estaba con ellos. Iglesia es la economía de Dios. Invítalo a Dios en este día a tu casa. Obed-Edom permitió que el arca llegara a su casa y en 3 meses su economía cambió. Es que Dios, metido en el corazón de las generaciones, cambia todas las circunstancias. Si tal vez tú estás pensando: pero esto no me ha funcionado todavía, prueba con Dios. Esta mañana le podía decir a un joven: abre tu corazón a Dios. Deja que Él se introduzca el 100% en tu vida. El Señor esta noche nos dice: dame, hijo mío, hoy tu corazón. Es que muchas veces tenemos reserva. Es que muchas veces la reserva es: ¿y si esto no funciona? Pero cuando los cielos se abren, mire, vamos a ver la gracia poderosa de Dios. Porque hay una diferencia. Porque dice que Dios mostrará la diferencia del que sirve y del que no sirve. Del que le honra y del que no le honra. Cuando Moisés estuvo en Egipto, cuando él fue a decirle a Faraón, dice Dios: deja a mi pueblo ir a que me rinda culto en el desierto. ¿Sabe qué?
Faraón endureció su corazón. Y yo quiero soltarte esta palabra en esta mañana. Por eso quiero que notes la diferencia. Yo a ver, entienda lo siguiente. Yo no le estoy vendiendo una cosa que no sea lo que Dios dice. Yo no te estoy vendiendo que tú eres la pizza especial y las otras son las pizzas comunes. De ninguna manera. Yo estoy diciéndote, escuche bien, que cuando Dios se manifiesta, Él marcará la diferencia entre el justo y entre el injusto. Entre el que le sirve y el que no le sirve. Dice que allí una de las plagas era la oscuridad. Y no se veían ni las manos. Pero pero en la casa de los hebreos. Pero en la casa de los hebreos había luz. En la casa de los hijos de Dios, Dios siempre marca la diferencia, porque verá los cielos abiertos cuando le dice: Señor, entra a mi vida, entra a mi familia, entra a mi hogar, entra a mi economía. Los cielos se te van a abrir y la luz de la revelación de la palabra viene para empoderarte, viene para levantarte, viene para traerte un nuevo tiempo, nuevas ideas, diseños que Dios te va a revelar, empresas que Dios va a poner en tu corazón y la vas a proyectar. Termino, dice, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre ni sed. Porque el pan, ¿qué significa? La palabra. Si tú tomas esta palabra en este día y le puedes decir: Señor, esta noche, los cielos se abren sobre mi vida. Lo que la mujer experimentó, no tuvo más falta de harina, no tuvo más falta de aceite, no tuvo más falta de leña y no tuvo más falta de fuego. ¿Por qué? Porque cuando la mujer decidió, la viuda decidió abrir su corazón, los cielos se abrieron. Probá con Dios. Probá con Dios. Si tú pruebas con Dios, vas a ver a Dios revelado en tu vida. Dios no es dinero. Dios es provisión sobrenatural. Dios quiere bendecirte. Dios quiere derramar su gracia, la abundancia del cielo. Solamente entiende que primero es Él. Y si Él es primero, después cuéntame. Hay gente que me cuenta cómo Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque tienen a Dios primero. Y cuando Dios está primero, los cielos se abren. Pero cuando tú no entiendes, no se te revela, siempre estarás en el mismo lugar. Y hoy vengo a decirte: la palabra profética te saca de la esclavitud y te lleva a tierra de bendición. La palabra profética te saca de la esclavitud y te lleva a tierra de frutos, donde hay frutos de bendición. Josué y Caleb entendieron y dijeron: la tierra que hemos reconocido es tierra que fluye leche y miel. Es en esa tierra Dios te quiere introducir, iglesia. Pero esta noche quiero que podamos entender, si hay algo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer, es revelarte la palabra. Que la palabra se revele en lo íntimo de tu corazón. Y tal vez estés en la situación de la viuda. Con lo último, probar con Dios y decirte: Señor, hoy yo abro mi corazón para que el diseño se revele en mi vida, en mi espíritu. Y a partir de esta noche, los cielos se puedan abrir. Y si tal vez estás como el profeta Elías, soltando una palabra, pero también dependiendo y aprendiendo a depender de Dios, verás la provisión de Dios. Nunca Jehová ha fallado. Él ha dicho: no he visto justo desamparado,
y su simiente que mendigue pan. Si un hombre de Dios lo pudo decir, es porque verdaderamente funciona en el reino de Dios, en la economía del cielo. Amada iglesia, te saludamos, la verdad que estamos contentos, acabamos de terminar la reunión y queremos agradecer a todos los que se conectaron, también a todos los que le ponen un like, me gusta, por tus comentarios en la página, y también queremos invitarte que te suscribas al canal de YouTube, así para poder ser suscriptor más. Así que te bendecimos y gracias por todo. Me gusta en Ágape, Misión a las Naciones. Bendiciones.